16 de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Andrés Páez, el líder del movimiento Nosotros, ex candidato a vicepresidente de la República. El diálogo termina con una decisión llamada histórica por el gobierno y con el golpismo desatado por corruptos que dio fuerza a la movilización indígena, pero el país sigue sumergido en esa crisis económica que impulsaron también esos corruptos. ¿Hacia dónde va el país? Lo vamos a analizar. Andrés Páez, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor, buenos días. La grave conmoción interna causada por la supresión del subsidio de los combustibles, la movilización indígena y el asalto masivo a edificios públicos y el comercio en varias ciudades terminó. ¿Qué queda como lección? La lección fundamental es que el problema no es la eliminación de los subsidios. El problema es la pobreza. El problema es que una vez más se le endosa a las familias ecuatorianas el costo de la crisis. El problema es que hay un gobierno que incrementa $1.000 millones de gasto corriente y que ahora busca desde el bolsillo de las familias ecuatorianas resolver esa crisis. Es cierto que todos tenemos que arrimar el hombro, pero hay que entender que hay una pobreza galopante en el Ecuador y que hay una inmensa cantidad de gente que realmente se ve afectada por el incremento del precio del combustible, desde el campesino que enciende su guadaña con diésel o con gasolina, hasta la persona de clase media que tiene un pequeño negocio y que necesita gasolina para el vehículo que le ayuda en sus actividades laborales. Todos nos vemos afectados por esto y el gobierno tiene que entender que aquí el problema no es la eliminación de los subsidios, el problema es que no se atiende a la gente que realmente está sufriendo pobreza y que hay más de 7 millones de ecuatorianos que están entre la pobreza y la extrema pobreza y que hay más de 7 millones de ecuatorianos que es una mayoría silenciosa que comienza a expresarse. Entonces, aquí tampoco se trata de anular las protestas ni de restarles legitimidad a las protestas, no al vandalismo, a las protestas, aclaro, pero el gobierno también tiene que ser sensible frente a la necesidad de esas familias ecuatorianas que sienten el peso de lo que significa 10 centavos más en el costo del transporte, el peso que significa el gastar más en producir esos pequeños bienes en cuanto a las personas que se dedican por sí solas a producir cualquier cosa para sobrevivir en un país donde no hay empleo, donde en lugar de haberse creado 1 millón de empleos como lo ofreció el gobierno, se han perdido 300.000 empleos. Entonces aquí el problema de fondo es que hay pobreza y esa pobreza motiva a que la gente salga a protestar y es legítimo que la gente proteste. En efecto, la crisis mostró dos mundos totalmente distintos y que se ignoran. La crisis económica continúa. La brecha fiscal causada por el latrocinio y el despilfarro correístas no se cierra porque nadie quiere asumir el ajuste. ¿Qué propone? Bueno, el gobierno lo que tiene es que buscar medidas alternativas para salvaguardar la capacidad adquisitiva de las familias. El gobierno tiene que reducir impuestos, por ejemplo, debería reducir en 2 puntos el IVA, de manera de que la gente tenga una mayor capacidad de consumo. Cuando hay más gente consumiendo, hay más gente vendiendo. Y cuando hay más gente vendiendo, hay más personas produciendo. Y para producir más se necesita contratar más trabajadores a quienes se les paga salarios y se convierten en consumidores. Y así se produce el círculo virtuoso de la economía. Con esa tesis han salido adelante países como Portugal recientemente en una exitosa experiencia. Grecia está aplicando la misma receta. Es decir, se puede salir adelante. Hay que vender una enorme cantidad de vehículos que son innecesarios en el sector público. Hay que eliminar una enorme cantidad de prebendas, guardaespaldas y asesores y asesor del asesor y secretaria del asesor, del asistente del asesor y así sucesivamente. Hay que eliminar una parte de esa burocracia que no sirve para nada y que es la que conspira contra Moreno y que es la que le pasó la información a Correa del contenido del paquete de medidas económicas y que le permitieron a Correa preparar esa ofensiva terrorista en contra de Quito.
Eso es lo que hay que hacer, es decir, tomar medidas que efectivamente el pueblo vea que hay una voluntad de ahorro, una voluntad del gobierno de tener austeridad y no cargar siempre el costo de todos estos gastos a las familias ecuatorianas como ha sucedido hasta ahora. Crisis económica, corrupción y lavamanos colectivo. Los problemas del país están bien identificados hace rato, pero no se avanza. La recuperación de lo robado, por ejemplo, y la lucha contra la corrupción se quedan en denuncia, pero la Comisión Internacional anunciada por el presidente Lenín Moreno quedó en una comisión disminuida que solo es asesora del Ejecutivo. La Asamblea se lavó las manos solamente recomendando que se haga una comisión y después no le hizo seguimiento al asunto. Y ahora denuncian que los corruptos quisieron dar un golpe de Estado. ¿Qué hay que hacer para cumplir el mandato de la consulta popular contra la corrupción? Es doloroso que el gobierno no haga la menor tarea para poder recuperar parte de los 70.000 dólares, 70.000 millones de dólares que se robaron durante la década saqueada. Con eso habría suficiente para no necesitar eliminar subsidios y para darle un respiro a la economía ecuatoriana, pero por alguna razón el gobierno no instrumenta las acciones para recuperar el dinero robado. El gobierno debería explicar eso. Y la gente que protesta, la gente que siente el peso de las medidas, dice, ¿cómo así una vez más nos endosan el costo de la crisis si es que el gobierno no hace lo suficiente para recuperar el dinero que se robaron durante 10 años y que está a la luz pública, las mansiones de los que antes vivían debiendo el arriendo y los carros de lujo en los cuales nos pasan casi atropellando por las calles, y los locales comerciales, las haciendas y los edificios en la playa, y todo el lujo con el que han cambiado de estatus los revolucionarios, y resulta que el gobierno no toma medidas contundentes para recuperar ese dinero. Entonces eso es parte de la solución de la crisis, sobre todo ahora que el gobierno va a necesitar más dinero porque el país ahora enfrenta un escenario que es todavía más complejo, más difícil, que es una ofensiva terrorista como la que Quito tuvo que soportar durante el fin de semana. Yo creo que aquí hay que poner las cosas en claro. Una cosa es los que legítimamente protestaron y otra cosa son los bandoleros, los criminales, zampones, delincuentes financiados por el correísmo que se aprovecharon de esta movilización para hacer saqueos, para quemar edificios públicos, para incendiar un canal de televisión y así sucesivamente. Creo que esa diferencia es importante. Pero aunque se recupere lo robado y se elimine, por ejemplo, a los intermediarios petroleros, el ajuste económico es necesario, pero los empresarios piden eliminación de impuestos, mientras reducir masa salarial se ha convertido en un problema social de desempleo en Quito, que ningún candidato quiere aumentar. Aumentar el IVA no será aprobado en la Asamblea. Seguirse endeudando es fácil, pero solo nos presta el Fondo Monetario. Si no cumplimos con el fondo, solo nos queda China, a cambio de prender el petróleo. Falta un liderazgo comprometido con el país. ¿Qué petróleo se puede prendar si el petróleo está ya prendado a los chinos hasta el 2025? No, eso digo, el ya problema está. Es que no hay, ¿a dónde se va? Exacto. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es apostar a la reactivación productiva. Reactivación productiva significa eliminar aranceles, eliminar impuestos, mejorar las condiciones para la productividad, generar empleo, tener un mayor número de consumidores. El empleo no se genera por voluntad de los empleadores, se genera porque hay más consumidores. Si es que crece el consumo, evidentemente la economía se va a dinamizar y por esa razón hay que entender la necesidad de apostarle a la reactivación productiva, no necesariamente tomar el camino más fácil, que es decir, más préstamos, más préstamos, más préstamos, porque hay que decirle a la gente que la deuda es el paquetazo que no se ve. La deuda también tenemos que pagarla con el sacrificio de las familias ecuatorianas. Entonces hay que buscar primero condiciones de unidad de los ecuatorianos. Se demostró el fin de semana
que necesariamente debemos unirnos para enfrentar este gravísimo peligro que se cierne sobre la nación, pero también debemos unirnos para ser proactivos. Y no es un tema de defender al gobierno, es un tema de defender la patria. La patria está siendo lastimada, está siendo herida por una banda criminal y necesitamos darle una respuesta. Pero si es que el gobierno no toma las acciones necesarias para apostar por la reactivación productiva, desgraciadamente no vamos a poder salir de este hoyo. Andrés Páez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, gracias, buenos días.